A ver, vamos a dar un poco de datos Sí. del tema de los niños abandonados en México, que me parece muy importante. Factores principales de abandono: consumo de sustancias, drogas sintéticas como cristal, fentanilo, violencia familiar, abuso físico, abuso sexual. Es una locura lo que pasa en ese sentido. Hablando de uno de los casos más escalofriantes y recientes, fue el de Ángela y la maleta. ¿Se acuerdan? 2015, Ciudad de México, encontraron el cuerpo de una niña de 2 años, hallados en una maleta, en una estación del metro, era Rosario, creo. La llamaron el caso de la niña de la maleta. Sí. Un crimen espantoso. Ella muere de un golpe en la cabeza. ¿Quién puede estar maltratando de esta manera a una niña? ¿La mamá? ¿La mamá? Sí. La mayor parte ¿Pero del cómo? maltrato infantil corre por cuenta de las mamás. Es decir, estas madres, así onda Sara García, no, más bien son onda María Félix. Madrastras, muchas madres se portan como madrastras. Y este abandono, esta violencia contra los niños, en primer término, por lo menos en el asunto histórico, está vinculada con una idea del honor verdaderamente repulsiva, abominable y de mal gusto. Durante muchos siglos, las familias han supuesto, por alguna razón imbécil, y no crean que estoy barbaridad! insultando, No, estoy no. diciendo con todas sus letras, por una razón imbécil, que la honra de la familia reside en el lugar que está entre las piernas de las hijas o de la ¡Qué mujer. vergüenza! Perdón, yo creo que la honra de la familia pues está en muchos otros lados menos ahí. No, hombre, en las acciones de la familia. Pues sí. En los principios de la familia, en los valores de la familia. No, bueno, la ¿cómo? manera como se lleva la familia, Sí, qué claro, sé en yo, tener la palabra, hacemos no, la no, lista. ¿cómo? Pero no creo que tenga semejante lugar para que esté ahí. Como la honra de la familia estaba estrechamente vinculada con la virginidad, Híjole. con la castidad y la fidelidad, el problema está, ¿qué hacemos cuando una mujer ni casta ni fiel? ¿Y ¿Qué luego? hacemos? Porque, perdón nada, que lo pues diga, ella se y les su nota. Ah, caray. Pues sí, o sea, hay una protuberancia al frente, como si se hubiera comido una sandía. Se le ve la barriga. Después de haber sido no casta e infiel, después de haber perdido su virginidad. Estamos en la época colonial, estamos en el siglo XIX. O ya no es así, o sigue en algunos lugares de México siendo así. todavía. La gente, Año la 2026. tontería es resistente. No. Es resistente a las generaciones. A las generaciones. Fíjate no. el dato, ¿eh? Hay 400,000 niños abandonados en México. Estás hablando que solo 30,000 de esos 400,000 están en orfanatos o en casas hogar. Los demás no se sabe. No. Ciudad de México, Estado de México, mayores tasas de abandono infantil seguidas de Tijuana, Ciudad Juárez, Puebla y Veracruz. ¡Qué barbaridad! Fíjate, 400,000 chamacos. Tantito falta para que sea el 5% de la población. Si somos 130 millones, 400,000 es casi el 5%. Perdón que lo diga, es un demonial de gente. Es muchísima gente. Ahora, cuando estas mujeres afortunadas económicamente y desafortunadas moralmente se tenían que deshacer del hijo, ¿qué hacemos con él? Matarlo no, porque es pecado. Híjole. pues Por lo abandono. tanto, lo abandono para que lo mate otro. Me explico. En la época colonial, una buena manera de deshacerte de tu pecado era agarrabas a tu chamaco recién parido y lo dejabas en un callejón de la ciudad para que las ratas y los perros se lo desayunaran. ¡Qué barbaridad! ¡Qué terrorífico lo que estás diciendo! Está terrible, incluso... Niños en la basura. Claro, igual que hoy.
Igual O que sea, hoy. el tiempo parece que nos separa. Digo, nosotros no le entramos a la nota roja No, pero en este programa, pero estamos enterados. estamos Y enterados. del abandono de niños es brutal, Brutal. en transporte público. Miren, yo les tengo una, que de veras, no va a decir más, ni dónde, ni cómo, ni a qué hora. En Disney on Ice, en el evento Disney on Ice, que sucedía normalmente en febrero, yo trabajaba ahí, en el lugar donde se llevaba a cabo el evento. Ajá. Cada verano teníamos de 5 a 10 niños abandonados en Disney on Ice. Así, Mijito, siéntate como a ver. perro de la marquesa. Mijito, siéntate a ver el Disney on Ice, voy al baño. Y adiós. Y teníamos Mica, que ¿no? hablarle al DIF, levantar un acta. Era un show, Trueba. Era un show aquello. Pero teníamos no uno. Llegábamos a tener veranos hasta 10 niños abandonados ¡Qué horror! en Disney on Ice. No, acá los dejaban en la calle, era la primera. Incluso se cuenta, esto Imagínate no dejar a hay, tu no hay hijo viendo manera el de espectáculo. demostrarlo No. fehacientemente, Qué horror. que los primeros hospicios nacen cuando un obispo de aquí de la Ciudad de México va caminando por la capital y se encuentra con el bebé a medio comer, a mitad de ser comido. Le causa tal horror que funda los primeros hospicios. Es decir, no es posible que los dejemos en la calle para que sean Híjole, pasto de perros y ratas. Se fundan los primeros hospicios. Nada más que hay un problema. Perdón que lo diga de una manera tan brutal, pero no se me ocurre otra. Los niños pues tienen la mala costumbre de comer, de preferencia varias veces al día. Tienen la pésima costumbre de necesitar que les cambies los pañales o los paños o lo que sea. Tienen la necesidad más o menos frecuente de bañarse y tener un lugar donde dormir. Ya no pensemos en más. Estoy pensando en eso elemental. Yo ya tengo mi hospicio. Los huérfanos y los abandonados me sobran. ¿Cómo mantengo mi hospicio? Era un problema brutal. Qué cosa, Trueba. ¿Cómo no se habla de esto, verdad? Porque somos una sociedad que niega eso. Porque si bien tratamos de tapar el deshonor, preferimos no mencionar ese deshonor al deshonor de haber asesinado, abandonado a alguien que era tu pariente, muy cercano. A ver, dice Gabriela Nava, no sé, Gaby, pero bueno, aquí todos los puntos de vista caben, por supuesto, de Durango. Me haces reflexionar. ¿Qué me dices, Fer, de los niños que están todo el día en la tablet? Los papás ni los pelan. Eso también es abandono. No sé si se le llame abandono digital. Híjole, pero es que estos los dejan en el basurero, Gaby. Sí, no. Estos los dejan a que se los comen las ratas. Sí. O sea, no es un... A ver, ¿qué tiene en la garganta el maestro José Luis Trueba? Frío. ¿Y por qué no te pones una bufanda? Oye, qué buena idea. ¿No hay bufandas aquí? No, pero mira, me pongo mi de esta. Póntela. Ira, dice. No, ya estoy. No, ¿te da frío en la cabezota? Sí, pues si la pelonesa es perra. Apáguenle el aire, el Fíjate, maestro, no lo se me vas vaya a enfermar, creer, man. En las noches, estos Tu días gorro. No, yo duermo a raíz. Ajá. Pero cuando Pero hace eso mucho, es frío. mucho frío, me jalo la cobija, meto la cabeza y me tapo la pelona. Ponte un gorro, maestro, no andes haciendo esas flexibilidades. Un gorro. No, pero así es más bonito, porque aparte de la cucharita con la que patica la va de- todo no, dar. es que qué barbaridad. Pero sí tapado hasta la cabeza, porque sí se te enfría la lona. Pues sí, ¿cómo no? Por supuesto que sí. Es perra la lona. Es perra la lona. A ver, el abandono infantil. Estábamos comentando que pues no es igual el abandono digital que un abandono de esta naturaleza. Sí, Estamos te dejo hablando en que el los callejón. abandonan. Sí, los abandonan con ahí, con las ratas. Claro. Luego, mi mamá fue maltratada por su mamá toda la vida, nos dice Ana Luisa Torres de Jalisco. Desde que nació, a los 6 añitos, le rompió el tímpano de un golpe con una toalla mojada, porque no lavó bien los platos.
En otro día, como su mamá era muy gorda, le puso a cortarle las uñas de los pies. Mi mamá chiquita pues la lastimó y mi abuela se levantó y le tronó una maceta en la cabeza. Eso es el horror. Híjole, qué Porque, gacho. ojo, para mucha gente, tener un hijo significan dos cosas terribles: tener un criado de tiempo completo o tener el repositorio de todos mis fracasos. Es decir, tú tienes la culpa de que fracasé, tú tienes la culpa de que no soy un gran atleta o lo que sea, y te condeno a que lo seas, y si no lo eres, te madreo, como si fuera judicial. Híjole. Y la pasas de la riata. Pero ahora pensemos cómo le haces para sobrevivir. Ajá. Que ya te recogieron del callejón espeluznante, te llevaron a un hospicio. Y el Que hospicio, fue Juan de Palafox. don Juan de Palafox y Mendoza. Que por cierto te dice Mariana Maus, ve la vida de Juan de Palafox y Mendoza. Hay que tomar en cuenta que en el pasado las mujeres no podían trabajar ni heredar en muchas ocasiones. Sobrevivir dependía de su honra, de su belleza, para poderse casar y que la mantuvieran. Yo estaría de acuerdo en la mitad. Efectivamente, sobrevivir dependía de tu honra. Pero casarte no dependía de tu belleza. Si tenías bigotes, la mirada chueca y colmillos de Lucifer, también te casabas. Y te casabas no por otra razón. Les llegó la descripción a su cabezota. Es de Chava Flores, perdón, por eso, es de por eso. Chava Flores. Les llegó la descripción, qué mujer más fea, Más qué fea. horror, man. Pero lo que te daba oportunidad de casarte era tu dote. La lana que tu familia aportaba al matrimonio. Si Fernanda, guapísima, no tenía un peso partido por la mitad, te quedas a vestir santos. Si Fernanda, guapísima, tiene mucha lana, sale así, pero ¿Rápido? rapidito. Y la mujer sí puede heredar en una sola condición, en lo que durante mucho tiempo nuestras abuelas llamaron la condición ideal de la mujer, la viudez. Jule. Tú cuando eras viuda, pues tenías ya la honra garantizada. Y la herencia. Si te dejaban. Ah, claro, o sea, digo, también hay No, manilots, no, pero, también, pero- sí, no. Y muchas viudas en este periodo colonial se convirtieron en empresarias de a de veras. Fíjate que yo lo colonial se lo quitaba. Todo lo que estás diciendo es actual. Ah, claro, es que Todo nuestro es actual. país no ha cambiado gran cosa. Bueno, pensaba yo en el Chavo del Ocho. Ándale. A ver, de cuando el Chavo del Ocho fue abandonado. Acuérdense de la historia. Lo abandonó su mamá y vivió en las calles antes de llegar a la vecindad. Contaba el Chavo del Ocho que su mamá lo dejaba en una guardería mientras iba a trabajar, pero llegaba tan cansada que a veces no se acordaba ni cuál era su hijo. Imagínate nada más. El Chavo escribe, porque hay un diario, ¿lo han leído? El diario del Chavo del Ocho. Cuando decía que iba a recoger a su hijo, le preguntaban cuál es, y ella respondía, no sé, uno de esos. Entonces le daban al niño que tuvieran a la mano. A veces no le daban al Chavo del Ocho. Fíjense, un día ya no regresó la mamá. Desde entonces el Chavo vivió en la calle, dormía donde podía, pasaba hambre, hacía malabares en los semáforos para ganarse unas monedas hasta que pues empezó el peligro de la droga. Claro. O sea, el Chavo del Ocho es un gran personaje mexicano, ¿eh? Desde entonces, una anciana lo acogió por un corto periodo, pero cuando ella murió, volvió a quedarse solo en un departamento desocupado que era el número 8. Por eso le decían el Chavo del El Ocho. Chavo del Ocho. Y luego Oye, qué acaba en el cosa barril. más triste. Y luego acaba en el barril. Lo acogen en la vecindad, pero le quitan el departamento y lo dejan en el barril. Pero fíjate lo que son las Híjole. cosas. El Chavo del Ocho no era tan abusado. Si él hubiera sido un huérfano abandonado en un hospicio de Nueva España del siglo XIX, Ajá. bastaba con que se viera al espejo para resolver sus problemas económicos. Si el Chavo del Ocho estaba guapetoncillo, No lo dejaban. no agarrabas chamba para llorar.
Hoy vi una señora así. Ay, qué cosa más. En el semáforo del Venadito, aquí en Avenida Universidad, una señora que dije, híjole, yo no le veo cara de que necesite algo. Cargando una niña de 8 años en un rebozo, atrás en la espalda. Pidiendo con un letrero tristísimo las monedas porque no tenía que comer. Dije, esta señora de ninguna manera tiene esas necesidades. Exacto. Pero eso que estás viendo hoy aquí, en el Aquí, Venadito, en el semáforo. o en los Coyotes. Ay, el Venadito, qué buenos tacos, por Oye, cierto, paréntesis. unas chiquitas. Hijo de su madre, vamos. No, ya, no hay que trabajar. Perdón. Tinga your mother, tinga your mother. No. La palabra de hoy, Vamos con tinga la your tinga, mother. pues, pero ni modo. No, entonces, te contratabas para pedir limosna, para llorar en los velorios, Sí, claro. que esa también era una chamba de niños. Pero si estabas feíto, Híjole, qué gacho eso. ya no podías aspirar a un puesto de catego. Entonces, te ibas a trabajar a los lugares donde metían a chambear a los presos. Por ejemplo, a las panaderías. Nadie quería ser panadero y el grueso de los panaderos eran gente que sacaban de la cárcel y la llevaban a chambear ahí. A los niños huérfanos que estaban feitos los llevaban a la panadería. Pero no solo eso, podías aprender a robar a la Oliver Twist. Podías aprender todos los oficios de la vida. Pero ojo, lo más probable es que como niño no tuvieras nada. En cambio, en aquella época, si eras niña abandonada de hospicio, te iba tantito mejor. Porque como niña que eras, tenías que aprender a guardar tu honra y aprender cosas útiles. A barrer, a planchar, a trapear, a cocinar, a surcir y un largo etcétera. ¿Por qué razón? Porque cuando cumplías una cierta edad y ya estabas mayorcita, te entregaban a una casa como sirvienta. Híjole, O, qué si cosa. tenías más suerte, tenías la oportunidad de que alguna de las fundaciones, llamémosle así, juntara una lanita, te la dieran para que tuvieras una pequeña dote y te casaras con un burócrata de traje, no de alpaca, sino brilloso de tanto planchada. Híjole, no, qué destinos, ¿verdad? Qué Horribles. cosa tan terrible. A ver, Fer, no. Algo impresionante la historia del diario del Chavo del Ocho. Léanlo, ¿eh? No, vale mucho la pena. Pero a ver, la anciana que acoge, que recoge al Chavo del Ocho de la calle, vivía en el departamento 8, Sí. Fer. Esa anciana se muere y el Chavo siguió viviendo ahí. El departamento nunca se enseñó en la serie, ¿No? ¿ok? Pero origina su apodo, el Chavo del Ocho, porque vivía en el departamento 8. No vivía en el barril, Fer. El barril era su refugio. Él no vivía en el barril. Pero a ver, quienes vimos la serie, pues te das cuenta que toda su vida era en el barril. Claro. Nunca te das cuenta que entra a un departamento. Imagínate cómo la pasaba ahí. Lo digo en Cosa, serio. ¿eh? Si tú fueras una niña que te la tienes que pasar escondida en un barril, ni pensar cómo es tu casa, pero no me vais a invitar a desayunar. Debe ser un horror. Híjole, ¿saben qué? Sí vale la pena leer ese diario. Porque es la historia de muchos niños de México Sí. y de Latinoamérica. Por eso ha tenido la serie tanto éxito. Claro. Entre otras cosas, ¿no? Sí. Deberíamos de hablar del Chavo del Ocho, fíjate. Sí, De los hablemos. personajes. Hablemos la próxima semana. Va, cerrado. Ya. Porque en la serie yo recuerdo que decían que era la Chilindrina la que vivía en el 8. No. A ver, bueno, hablemos la próxima semana del Chavo del Ocho. Ayúdenos, público más inteligente de la radio y la televisión, a juntar información sobre este tema.